El año era 1943. El frente oriental, un infierno helado y metálico, resonaba con el sonido distante de motores pesados, un presagio sombrío que helaba la sangre de los soldados soviéticos. No era solo un ruido, era la marcha implacable de un depredador, la llegada del PSK-PFW Sexy Tiger, un monstruo de acero y fuego que redefiniría el campo de batalla y se convertiría en la peor pesadilla de cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Su peso masivo, 57.000 kilogramos de ingeniería alemana, hacía temblar el suelo bajo sus orugas, anunciando su presencia mucho antes de que su imponente silueta emergiera de la niebla de la guerra. Para los hombres en los tanques T-34 y KV-1, el Tiger no era solo un vehículo blindado, era la personificación del terror, una fortaleza ambulante capaz de escupir muerte con su cañón de 88 milímetros, aplastando defensas y transformando el paisaje en un cementerio de vehículos enemigos. El humo de la pólvora y el olor acre a metal quemado flotaban en el aire, mientras la máquina alemana avanzaba, aparentemente invencible, con una confianza que parecía inquebrantable, como si la victoria fuera solo cuestión de tiempo. Pero, ¿sería realmente indestructible este gigante de acero? Habría una falla, una grieta en su blindaje que los soviéticos pronto descubrirían, capaz de cambiar el rumbo de la partida en el frente oriental. Este documental se sumerge en los secretos y tácticas que transformaron el miedo en esperanza. Suscríbete ahora y únete a nuestro viaje para desvelar el secreto que todo comandante de tanque soviético necesitaba conocer. Las primeras apariciones del Tiger fueron devastadoras. Columnas enteras de tanques soviéticos, antes la columna vertebral de sus fuerzas blindadas, eran aniquiladas a distancia. Los T-34 y KV-1, a pesar de su robustez y número, eran meros blancos para el cañón de 82 milímetros del Tiger, que los perforaba con precisión letal, incluso antes de que pudieran acercarse lo suficiente para contraatacar. No había oportunidad, no había defensa. Los proyectiles soviéticos rebotaban en el blindaje frontal del Tiger, produciendo un impotente estruendo metálico, mientras los tanques alemanes respondían con un fuego que explotaba en metal retorcido y llamas. La moral de las tropas soviéticas se vio socavada por esa percepción de invencibilidad. La desesperación se instalaba en los ojos de los comandantes al ver sus tanques explotar, sus hombres perecer, sin siquiera arañar a la bestia de acero. Parecía que nada podría detener el avance alemán, que cada batalla era una sentencia de muerte anunciada. Con cada nuevo enfrentamiento, la leyenda del Tiger crecía, volviéndose casi mítica, una fuerza de la naturaleza que no podía ser contenida. Sin embargo, en medio de esta destrucción abrumadora, en medio del caos y la desesperación, la observación y la inteligencia comenzaban a acumularse. En reuniones tensas y clandestinas, con mapas cubiertos de anotaciones y cigarrillos humeantes, los comandantes soviéticos comenzaron a cuestionar la invencibilidad del Tiger. ¿Sería posible que su propia fuerza monumental fuera también su mayor debilidad? El optimismo alemán, antes tan palpable, comenzaba a ser corroído por la dura realidad de la logística y el mantenimiento de un coloso como el Tiger. Piezas pesadas, combustible en cantidades exorbitantes, la complejidad de un tanque tan avanzado. Mientras tanto, la desesperación soviética, antes paralizante, se transformaba lentamente en una búsqueda incansable de una estrategia, de una grieta en el blindaje que nadie parecía ver. El infierno de la guerra de tanques estaba a punto de revelar una verdad crucial. El desafío no era solo destruir el Tiger, sino entender cómo funcionaba, cómo se movía, dónde fallaba. Era una carrera contra el tiempo, una búsqueda de conocimiento en medio de una carnicería sin precedentes, donde cada vida perdida era un recordatorio urgente de la necesidad de encontrar una solución. La sombra del Tiger planeaba sobre el frente oriental, pero la esperanza de un giro de los acontecimientos comenzaba a surgir, tenue como una chispa, pero capaz de encender la determinación soviética. La llama de la resistencia, aunque sofocada por tantas pérdidas, ardía en los corazones de los estrategas soviéticos. Sabían que la valentía, por sí sola, no sería suficiente. Se necesitaba inteligencia, astucia,
una mirada minuciosa más allá de la coraza de acero que parecía invencible. En las frías barracas, bajo la luz parpadeante de las lámparas de queroseno, los mapas eran extendidos, tachados y garabateados. Informes fragmentados, testimonios de supervivientes traumatizados y el análisis de los pocos Tiger dañados o abandonados se convertían en la materia prima de una investigación desesperada. Cada proyectil que rebotaba, cada explosión que no penetraba, cada avance que parecía imparable, era ahora diseccionado. El alto mando soviético, bajo la presión abrumadora de Stalin y la amenaza inminente de colapso, exigía respuestas, exigía una solución. No era una cuestión de si el Tiger podía ser derrotado, sino cómo. La mente colectiva soviética, acostumbrada a superar adversidades con ingenio brutal, comenzó a tejer una red de observación y análisis. Pilotos de reconocimiento arriesgaban sus vidas para fotografiar al enemigo desde arriba. Espías se infiltraban para recolectar datos y los propios tripulantes de tanques que habían enfrentado al monstruo y sobrevivido compartían sus dolorosas experiencias. Lo que descubrieron fue una máquina de guerra de belleza letal, pero con un alma compleja y exigente. El Tiger, con sus casi 60.000 kilos, era un prodigio de ingeniería, pero esa misma grandiosidad era una carga. Su blindaje frontal, de hecho, era casi impenetrable para los cañones soviéticos de la época. Pero, ¿y los laterales? ¿Y la parte trasera? Relatos inconsistentes comenzaron a converger. Un tiro de suerte aquí, un ataque de flanco exitoso allá. Pequeños triunfos que antes parecían meras anomalías, ahora se convertían en piezas de un rompecabezas más grande. La invencibilidad alemana, antes una certeza, comenzó a mostrar fisuras, no en el campo de batalla, sino en los depósitos de mantenimiento, en las líneas de suministro que se extendían por miles de kilómetros de invierno ruso. El Tiger bebía combustible como un camión cisterna en día de fiesta, y sus piezas, de precisión casi artesanal, eran difíciles de fabricar y aún más difíciles de transportar y reemplazar. Un motor que se rompía en medio de la nada, una transmisión atascada en el barro congelado, un tanque aislado por falta de gasolina. Estos no eran problemas de combate directo, pero eran problemas que detenían al Tiger tan efectivamente como un proyectil. La arrogancia inicial de los comandantes alemanes, forjada en las victorias fáciles, daba paso a una frustración creciente. El invierno despiadado, la vastedad del territorio soviético y la tenacidad de los defensores comenzaban a cobrar su precio. El Tiger era poderoso, sí, pero no era omnipresente, y era una máquina sujeta a las leyes de la física y la logística. La desesperación soviética, que antes los paralizaba, ahora se transformaba en una burbujeante incubadora de tácticas y estrategias. Aquella chispa tenue de esperanza, mencionada antes, tomaba cuerpo, alimentada por cada nueva información, por cada fallo mecánico del enemigo. Comenzaron a percibir que la lucha contra el Tiger no sería una disputa de fuerza bruta, sino un juego de ajedrez a escala industrial, donde el Tiger era lento, los T-34 eran ágiles. Donde el Tiger dependía de carreteras y suministros, los soviéticos podían usar terrenos intransitables y tácticas de guerrilla. Donde el Tiger era una fortaleza frontal, tenía puntos ciegos, vulnerabilidades laterales y traseras que, aunque fuertemente blindadas, no eran tan impenetrables como el frente. La idea de que su propia fuerza, su blindaje masivo, su cañón potente, era también su mayor debilidad, comenzó a tener sentido. El peso que lo hacía una fortaleza también lo convertía en un blanco lento, un devorador de recursos, una máquina demasiado compleja para las condiciones brutales del frente oriental. Los comandantes soviéticos no estaban solo buscando un punto débil físico, buscaban una debilidad sistémica, como un luchador de jiu-jitsu que usa la fuerza del oponente contra él mismo, necesitaban transformar la ventaja del Tiger en su desventaja. Reuniones nocturnas, discusiones acaloradas, simulaciones improvisadas con maquetas rudimentarias en la nieve. Cada general, cada mayor, cada sargento experimentado contribuía con su parte de conocimiento, su experiencia de campo. La inteligencia fluía de las líneas de frente a los cuarteles generales, y de allí
nuevas directrices comenzaban a tomar forma. La vieja táctica de ataque frontal masivo, que resultaba en pérdidas catastróficas, fue cuestionada. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfrentar al Tiger de frente, lo rodeaban? ¿Y si en lugar de atacar uno por uno, atacaban en grupos, como lobos hambrientos contra un oso solitario? La respuesta parecía obvia, pero la implementación era una pesadilla logística y táctica. Exigía coordinación, sacrificio y una comprensión profunda del enemigo. Pero la alternativa era la derrota, la aniquilación. Entonces, la búsqueda se intensificó. La tensión narrativa no era solo sobre la batalla inminente, sino sobre la carrera contra el tiempo para desvelar ese enigma. Cada día que pasaba, más vidas se perdían, más territorio se cedía. Era una guerra no solo de balas y cañones, sino de mentes, de estrategia, de pura voluntad. El desafío no era solo destruir el Tiger, sino despojarlo de su mito, desenmascarar su invencibilidad, probar que, en el fondo, era solo una máquina, sujeta a fallas y superable por la inteligencia humana. El Frente Oriental, que ya había sido testigo de actos de heroísmo y barbarie indescriptibles, estaba a punto de convertirse en el escenario para uno de los mayores giros tácticos de la historia militar. Los soviéticos, antes dominados por el miedo, comenzaban a ver la sombra del Tiger no ya como un presagio de muerte, sino como un mapa hacia la victoria. El monstruo de acero tenía su talón de Aquiles, y estaban decididos a encontrarlo, costara lo que costara, incluso si eso significaba acercarse peligrosamente a la bestia. La guerra de tanques, ese infierno metálico, estaba a punto de revelar sus verdades más crueles y sus lecciones más valiosas. La esperanza ya no era una chispa, era un incendio que se extendía por las estepas heladas, encendiendo la determinación de cada soldado. La determinación, ahora un incendio, impulsaba a los soldados soviéticos hacia el corazón de la bestia. Las batallas que siguieron fueron infernales, una verdadera pelea a muerte, donde la vida valía menos que un cartucho de bala. Los tanques soviéticos, en número abrumador, ya no avanzaban ciegamente hacia la muerte. Ahora se lanzaban en maniobras desesperadas, intentando flanquear, rodear, sobrecargar a los Tiger, como manadas de lobos contra un oso enjaulado. El campo de batalla se convirtió en un escenario de destrucción ensordecedora. El rugido de los motores diésel se mezclaba con el estruendo de los cañones, el chasquido de los proyectiles rebotando y el aullido de las explosiones que rasgaban el aire. El olor acre a pólvora recién quemada, el diésel goteando y el aroma metálico de sangre y sudor se fundían en un hedor nauseabundo de guerra. Cada tripulante, tanto alemán como soviético, sentía el peso del miedo sobre sus hombros, pero de diferentes maneras. Para los alemanes, dentro de la coraza aparentemente impenetrable del Tiger, había una confianza inicial, casi una arrogancia. Eran la élite, la vanguardia y sus tanques, fortalezas móviles. Sin embargo, se vio que esta confianza se corroía con cada ataque implacable, con cada intento de flanqueo que exigía maniobras arriesgadas y exponía los laterales menos protegidos. Del lado soviético, el miedo era un compañero constante, pero ahora venía acompañado de una furia fría, una determinación que rozaba el sacrificio. Sabían que un error, un movimiento en falso, un tiro mal colocado, significaba la muerte. Pero la alternativa, la derrota, era aún peor. La resiliencia y la creatividad de los soldados soviéticos brillaban en medio de la brutalidad. Historias de sacrificio se multiplicaban, de tripulantes de T-34 que, sabiendo que su tanque no aguantaría un enfrentamiento frontal, avanzaban en zigzag, ignorando el fuego enemigo, para acercarse peligrosamente a los Tiger. ¿El objetivo? Un tiro certero en el lateral, en la oruga, o en cualquier punto que pudiera inmovilizar al gigante. La infantería antitanque, a menudo subestimada, se convirtió en una herramienta vital. Soldados, armados con granadas y cócteles Molotov, se arrastraban por la nieve y el barro, esperando el momento justo para emerger del infierno y lanzar sus explosivos contra las partes más vulnerables del Tiger. Era una táctica suicida, una danza con la muerte, pero muchas veces era la única forma de detener al monstruo. Con cada Tiger dañado o destruido,
la esperanza crecía, alimentada por la sangre y el sudor de hombres que se negaban a rendirse. El paisaje del frente oriental era un escenario de destrucción apocalíptica. Carcasas de tanques humeantes salpicaban los campos helados, monumentos retorcidos a la furia del combate. Cráteres de explosiones marcaban la tierra como cicatrices profundas, y ciudades y pueblos antes vibrantes estaban ahora transformados en ruinas, testigos mudos de la brutalidad de la guerra, casas derrumbadas, iglesias sin techo, calles llenas de escombros. El invierno ruso, con su frío cortante y nieve incesante, solo acentuaba la desolación, transformando el paisaje en un sudario blanco para los muertos y un infierno helado para los vivos. Los enfrentamientos no eran solo sobre acero y pólvora, eran sobre el agotamiento que se acumulaba día tras día, sobre las heridas que nunca sanaban de verdad, sobre las pérdidas constantes que laceraban las almas de los supervivientes. El miedo a una muerte súbita y violenta, la frustración de ver compañeros explotar en una bola de fuego, el dolor del hambre y el frío, todo esto era constante, pero, por encima de todo, había la determinación inquebrantable de encontrar una solución, de cambiar el juego, de probar que la máquina, por muy poderosa que fuera, podía ser superada por la mente humana. Los comandantes soviéticos, con sus rostros marcados por la fatiga y la preocupación, continuaban analizando cada enfrentamiento. Cada pedazo de información era oro. ¿Dónde era más lento el Tiger? ¿En qué tipo de terreno tenía dificultades? ¿Qué maniobras lo dejaban expuesto? Comenzaron a percibir que el Tiger, a pesar de su blindaje frontal casi impenetrable, tenía una torreta que giraba más lentamente que la del T-34. Esto significaba que, en un combate de corta distancia, un T-34 ágil podía intentar flanquearlo, girando alrededor de él como un boxeador ligero y rápido contra un peso pesado lento. La infantería, por su parte, podía aprovechar la silueta baja del T-34 para acercarse, escondida, y atacar al Tiger cuando estuviera distraído con otros blancos. No era una cuestión de fuerza bruta, sino de inteligencia táctica, de explotar las pequeñas, pero cruciales, desventajas del enemigo. Con cada batalla, con cada sacrificio, los soviéticos aprendían más. Observaban cómo se empleaban los Tiger, generalmente en pequeños grupos, liderando el avance, o como golpeadores de martillo, rompiendo las defensas enemigas. Esto los convertía en blancos prioritarios, pero también los aislaba, a veces, de un apoyo más denso. La táctica de abrazar al Tiger comenzó a cobrar fuerza. La idea era simple, pero terriblemente peligrosa. Acercarse tanto al tanque enemigo que su cañón de 81 mm, diseñado para combate a larga distancia, tendría dificultad para apuntar a blancos tan cercanos y ágiles. En un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, las vulnerabilidades laterales y traseras del Tiger se volvían blancos más accesibles. Pero llegar a esa distancia significaba atravesar un infierno de fuego enemigo y depender de la valentía y la habilidad de cada tripulante soviético. Era un juego de alto riesgo, pero que comenzó a dar frutos uno por uno, lentamente, pero con una esperanza creciente. La frustración comenzaba a apoderarse de los tripulantes alemanes. La superioridad numérica soviética era abrumadora, y la tenacidad de sus enemigos parecía inagotable. El Tiger, antes un símbolo de poder incuestionable, comenzaba a parecer menos invencible. Problemas mecánicos, la falta de piezas de repuesto y el consumo exorbitante de combustible añadían una capa de vulnerabilidad que los soviéticos estaban empezando a explotar, no solo en el campo de batalla, sino en las entrelíneas de la logística de guerra. El Frente Oriental no era solo un campo de batalla, era un laboratorio macabro donde la ingenuidad humana era puesta a prueba hasta sus límites más extremos, donde la supervivencia dependía de una mezcla de valentía, astucia y una capacidad casi sobrehumana de soportar el sufrimiento. El escenario estaba preparado para la siguiente fase, para el momento en que la táctica se transformaría en trampa y la esperanza se convertiría en una estrategia concreta. Y fue así como la esperanza se transformó en estrategia concreta, en planes detallados para desmitificar al Tiger,
Los comandantes soviéticos, con la mente hirviendo de ideas y los ojos fijos en los mapas, comenzaron a ver más allá del blindaje frontal, más allá del cañón de 88 milímetros. Se dieron cuenta de que la grandiosidad del Tiger, su fuerza bruta y su poder de fuego abrumador venían con un precio altísimo. Era como tener un supercoche de carreras, de esos que se ven en la Fórmula 1, pero intentar usarlo para subir una cuesta de tierra en el campo. No iba a funcionar, ¿verdad? La debilidad secreta no era un punto único, un talón de Aquiles obvio que todo el mundo podía ver. Por el contrario, era una combinación cruel de factores que, juntos, formaban la receta para la derrota del gigante. Primero, la lentitud y la maniobrabilidad. El Tiger, con sus casi 60.000 kilos, era un tractor. Lento para acelerar, más lento aún para girar la torreta y para tomar curvas en terrenos irregulares. Era como un defensa central grandote y fuerte, pero que no tiene la chispa o la picaresca de un delantero ágil, ¿saben? Tardaba en girar el cuerpo, y esa tardanza era una eternidad en el campo de batalla. Mientras tanto, los T-34, aun siendo más pequeños y con blindaje más fino, eran como un equipo de fútbol rápido y compenetrado. Podían moverse con agilidad, flanquear al Tiger, girar alrededor de él como un trompo, buscando los puntos débiles, y esos puntos débiles existían, los laterales y la trasera. El blindaje allí, aunque todavía robusto, era significativamente más fino que el frontal, que parecía hecho de concreto. Era la diferencia entre recibir un disparo en el pecho y recibir un disparo en la espalda. El Tiger era una fortaleza de frente, pero de lado y por detrás. Era vulnerable, pero no era solo eso. La logística y el mantenimiento del Tiger eran una pesadilla alemana. Piensen en un coche importado de lujo, que les encanta, pero que bebe gasolina como si no hubiera mañana, y solo puede ser reparado en un taller especializado que está a 1.000 kilómetros de distancia. Era exactamente eso. El Tiger consumía combustible de una manera absurda, drenando los ya escasos recursos de la Wehrmacht en el frente oriental. Y sus piezas, de alta precisión y complejidad, eran difíciles de fabricar, difíciles de transportar por miles de kilómetros de carreteras bacheadas y congeladas, y difíciles de sustituir en el fragor de la batalla. Un Tiger se averiaba en medio de la nada, y muchas veces era más fácil abandonarlo y volarlo que intentar rescatarlo y repararlo. Esto limitaba su disponibilidad, su alcance y su capacidad de ser la fuerza abrumadora que los alemanes esperaban. A partir de esta comprensión, las tácticas soviéticas cambiaron radicalmente. Ya no se trataba de fuerza bruta, sino de astucia, de la viveza de quien conoce al adversario. La estrategia se centró en la creación de trampas tácticas. La idea era clara: no enfrentar al Tiger de frente, sino atraerlo a terrenos difíciles, pantanos congelados, bosques densos, pueblos en ruinas, donde su lentitud y falta de maniobrabilidad serían una carga. Querían aislarlo, separarlo del apoyo de otros tanques y de la infantería alemana, forzándolo a maniobrar en espacios reducidos donde sus vulnerabilidades serían expuestas. Era un juego del gato y el ratón, solo que el ratón se estaba volviendo más astuto. Los comandantes soviéticos comenzaron a usar ataques coordinados. No uno, sino varios T-34 e incluso los antiguos KV-1 atacarían un único Tiger desde diferentes direcciones. Mientras uno o dos T-34 lo distraían por el frente, otros se acercarían por los laterales y por la trasera, descargando sus proyectiles en los puntos más débiles. Era como una pelea callejera en la que un grupo se une para derribar al matón del barrio. La infantería antitanque, antes casi un sacrificio inútil, ahora ganaba un nuevo propósito. Soldados valientes, armados con granadas y cócteles Molotov, se arrastraban hasta cerca de los Tiger inmovilizados o en combate, buscando las orugas, los motores, las aberturas. Era una táctica de abrazar al Tiger, de acercarse tanto que el cañón principal del monstruo, hecho para larga distancia, no podía bajar lo suficiente para apuntar. A corta distancia, las ametralladoras y las armas portátiles soviéticas podían, de alguna manera, cumplir su cometido, al menos para inmovilizar o forzar a la tripulación a abandonar el tanque.
La mentalidad de los tripulantes soviéticos comenzó a cambiar drásticamente. El Tiger, antes un monstruo invencible que inspiraba pavor, ahora era visto como un blanco, un adversario con puntos débiles explotables. El cambio era sutil, pero profundo. El miedo no desapareció, claro, pero fue reemplazado por una determinación calculada. Ya no iban al matadero, iban de cacería. La frustración, antes un sentimiento exclusivo de los soviéticos, ahora comenzaba a corroer a los tripulantes alemanes. Las fallas mecánicas constantes, la falta de combustible, la superioridad numérica abrumadora de los enemigos y la percepción de que sus tácticas, antes infalibles, estaban siendo descifradas. Era como si la mala suerte estuviera cambiando de bando, y el juego que parecía ganado comenzaba a ponerse peligroso. El campo de batalla del Frente Oriental se transformó en un tablero de ajedrez a escala épica, donde cada movimiento era calculado, cada emboscada planificada meticulosamente. Los soviéticos aprendieron a usar el terreno a su favor, a esconder sus tanques y su infantería en la nieve, en el barro, en las ruinas de las ciudades. Transformaron el paisaje desolado en una tela de araña de trampas, esperando el momento justo para el ataque. Era la inteligencia rusa, la resiliencia del pueblo que no se doblegaba contra la ingeniería alemana, que, a pesar de ser brillante, tenía sus límites. Con cada Tiger inmovilizado, con cada torreta que dejaba de girar, con cada explosión que no venía de un T-34, sino del propio tanque alemán, la esperanza soviética se solidificaba. Estaban aprendiendo a bailar con el diablo, a entender sus movimientos, a predecir sus ataques y a contraatacar donde era más débil. No era una victoria fácil, ni barata en vidas, pero era una victoria posible. Y esa posibilidad, esa luz al final del túnel de hielo y fuego, era todo lo que necesitaban para seguir luchando, para cambiar el juego, para demostrar que, incluso el más poderoso de los enemigos, tenía su punto débil, su vulnerabilidad, y estaban determinados a explotarla hasta la última gota de sudor y sangre. Fue con esa determinación clavada en el alma que la oportunidad finalmente surgió. No era solo un ataque más, era la materialización de meses de observación, de sacrificio y de una búsqueda incesante de una brecha. Los comandantes soviéticos habían planeado una trampa meticulosa, un jaque mate en el tablero de guerra del Frente Oriental, y el blanco era un Tiger que se atrevía a avanzar por un camino secundario, flanqueado por un bosque denso de pinos congelados, y más adelante, las ruinas de una pequeña aldea. Era el escenario perfecto para la emboscada que lo cambiaría todo. El Tiger, con su imponente presencia metálica, rodaba por la carretera, sus pesadas orugas aplastando la nieve y el hielo. Su tripulación, aunque experimentada, mantenía la confianza forjada en innumerables victorias. Después de todo, estaban dentro de un Tiger, la máquina de guerra más temida del mundo. ¿Qué podría salir mal? El cañón de 88 milímetros apuntaba hacia el frente, listo para disparar contra cualquier amenaza que osara aparecer, pero el peligro no vendría de donde ellos esperaban. Escondidos en el bosque, camuflados bajo mantos blancos de nieve y ramas secas, estaban no uno sino 3 T-34, sus motores al ralentí, apenas susurrando, y una unidad de infantería antitanque, con sus fusiles y granadas, esperando la señal. La tensión era palpable, como un hilo estirado a punto de romperse. Cada soldado soviético sentía el corazón en la boca, la adrenalina corriendo por las venas, el frío de la nieve contrastando con el calor de la expectativa. Era el momento de cambiar el juego, de demostrar que el matón tenía sí un punto débil. La señal llegó. Un cohete de bengala surcó el cielo gris, explotando en un destello rojo. En un instante, el infierno se desató. El primer T-34, como un rayo, emergió del bosque, no de frente, sino de un ángulo que forzaba al Tiger a girar su torreta lentamente para responder. Mientras el gigante alemán se esforzaba por apuntar su cañón, un segundo T-34, viniendo de una dirección opuesta, ya estaba en movimiento, corriendo para flanquear al enemigo. El Tiger disparó, un rugido ensordecedor que hizo temblar la tierra, pero el proyectil pasó rozando al T-34 ágil, que ya estaba esquivando. Era la danza mortal que los soviéticos habían ensayado tantas veces.
El primer T-34, ahora más cerca, disparó su cañón de 76 milímetros. El proyectil golpeó el lateral de la torreta del Tiger, causando una chispa gigantesca y un estruendo metálico, pero sin penetrar el blindaje. La frustración era un veneno, pero la estrategia era clara: distraer, inmovilizar. El segundo T-34, más audaz, ya estaba en el lateral del Tiger, disparando sin parar. El impacto fue violento. El proyectil, disparado a corta distancia, rasgó el blindaje menos espeso del lateral del tanque alemán, no penetrando por completo, pero causando daños internos severos y alcanzando una de las orugas. El Tiger se estremeció, su avance se detuvo abruptamente y un humo denso comenzó a filtrarse del compartimento del motor. La máquina, antes imparable, estaba herida. El caos de la batalla se instaló. El tercer T-34, que había esperado el momento justo, apareció por la retaguardia, un movimiento osado y peligroso. Su cañón de 76 milímetros disparó repetidamente contra la trasera del Tiger, donde el blindaje era más vulnerable. 1, 2, 3 disparos. El sonido era de metal siendo rasgado, un lamento gutural del gigante. El humo del motor se intensificó, mezclándose con el olor acre de aceite quemado. Dentro del Tiger, la tripulación alemana, antes confiada, ahora estaba en pánico. Alarmas sonaban, luces de alerta parpadeaban, y el sonido de metralla volando por el interior del tanque era ensordecedor. El cañón de 88 milímetros, que antes parecía la voz de la muerte, se silenció. En medio del tiroteo y las explosiones, la infantería antitanque soviética, como un enjambre de abejas furiosas, avanzó. Soldados se arrastraban por la nieve, ignorando el fuego de las ametralladoras del Tiger, que ahora luchaba para defenderse de ataques tan cercanos. Granadas antitanque fueron lanzadas contra las orugas dañadas, contra el compartimento del motor humeante. Cócteles Molotov explotaron en la coraza de acero, añadiendo llamas y más humo al escenario. El Tiger, inmovilizado y en llamas, era ahora un blanco en desesperación. La escotilla de escape del comandante alemán se abrió y la tripulación, aturdida y herida, comenzó a abandonar el vehículo en llamas. Era una escena que, hasta entonces, parecía imposible para los ojos soviéticos. El monstruo estaba cayendo. La adrenalina corría a raudales por las venas de los soldados soviéticos. Gritos de victoria y desesperación se mezclaban en el aire helado. El comandante del T-34 que lideró el ataque, un joven teniente con el rostro cubierto de hollín y los ojos fijos en el tanque enemigo, sintió una mezcla de alivio y euforia. Había arriesgado todo, su vida y la de sus hombres, para exponer la debilidad del enemigo, y lo había logrado. La victoria táctica soviética era clara y se extendió como un incendio por las líneas. Aquel Tiger destruido no era solo un tanque menos para los alemanes, era el fin de un mito. La invencibilidad del Tiger había sido rota. El miedo, antes una niebla que se cernía sobre los corazones de los soldados soviéticos, comenzó a disiparse, transformándose en una determinación aún más férrea, en una esperanza palpable de que la guerra podía, de hecho, ser ganada. La noticia de la caída del gigante de acero resonaba por las trincheras, por los puestos de mando, por los hospitales de campaña. El Tiger, aunque formidable, no era invencible. Sangraba, se averiaba, y con la estrategia correcta podía ser derrotado. El frente oriental, que había presenciado tanto dolor y desesperación, ahora veía una nueva luz, una promesa de que la marea estaba finalmente cambiando. Este giro no fue un único golpe de suerte, sino el resultado de un cambio radical de mentalidad y táctica. El impacto de aquella primera victoria, y de muchas otras que le seguirían, reverberó por todo el frente, transformando la guerra de tanques de una batalla de fuerza bruta a un juego de ajedrez mortal, donde la inteligencia y la astucia se probaron más valiosas que el blindaje más grueso. Para los soviéticos, el descubrimiento de la debilidad del Tiger fue como quitarse un peso de 1000 kilos de encima. El miedo paralizante dio paso a una confianza renovada, una certeza de que el enemigo, por muy imponente que fuera, tenía sus puntos vulnerables.
Las tácticas fueron rápidamente perfeccionadas y diseminadas. El abrazo del Tiger, la maniobra de acercarse peligrosamente al tanque enemigo para atacar sus laterales y trasera, se convirtió en una doctrina. No era una táctica para cobardes, exigía un valor de león y una coordinación casi telepática, como un equipo de fútbol que sabe exactamente dónde va a estar cada jugador. Pero funcionaba. Los T-34, antes meros blancos, ahora se movían en grupos, como lobos cazando una presa mayor, distrayendo por el frente mientras otros flanqueaban y asestaban el golpe fatal. La infantería antitanque, antes en misiones casi suicidas, ahora tenía un propósito claro y tácticas refinadas para inmovilizar y destruir al gigante. Del lado alemán, la percepción fue la opuesta. El Tiger, antes el símbolo incuestionable de la superioridad tecnológica y de la Blitzkrieg, comenzó a revelar sus grietas. Los comandantes alemanes, que antes veían a sus Tiger como invencibles, ahora enfrentaban la dura realidad de la logística y el mantenimiento en un territorio hostil y vasto. Un Tiger dañado o atascado era una pesadilla para ser recuperado, exigiendo un convoy entero de vehículos de apoyo y muchas horas de trabajo, a menudo bajo fuego enemigo. El consumo exorbitante de combustible y la escasez de piezas de repuesto transformaban cada avería en un drama logístico que limitaba la disponibilidad de los tanques. La frustración crecía y la confianza, antes tan inquebrantable, comenzaba a dar lugar a una creciente ansiedad. El coco estaba siendo desmitificado y eso era un golpe pesado para la moral de las tropas. La recuperación y análisis de los Tiger capturados por los soviéticos fueron cruciales. Para los ingenieros y estrategas soviéticos, cada tanque alemán capturado era como un tesoro, una clase práctica de ingeniería inversa. Diseccionaban las máquinas con una curiosidad casi científica, estudiando cada milímetro del blindaje, cada componente mecánico, cada detalle del cañón de 88 milímetros. Era como hacer una autopsia al monstruo para entender exactamente cómo funcionaba. Y más importante, dónde era más débil. Estos análisis proporcionaron información valiosa que fue inmediatamente incorporada al entrenamiento de los tripulantes de tanques y al desarrollo de nuevas municiones y tácticas. La debilidad secreta ya no era un rumor, era un dato técnico, una verdad irrefutable en el manual de combate soviético. El cambio en la percepción del Tiger fue del agua al vino. De un icono de invencibilidad pasó a ser visto como un adversario formidable, sí, pero con fallas explotables. Ya no era un dios de la guerra, sino una máquina, sujeta a todas las leyes de la física y la logística. Esta revelación se extendió como fuego en las estepas, transformando el miedo en determinación y la derrota en esperanza. Los soldados soviéticos, que antes temblaban solo de oír el nombre Tiger, ahora sabían que, con planificación, valentía y trabajo en equipo, podían derribar al gigante. Ya no eran David enfrentando a Goliat sin un plan. Ahora tenían la puntería y la estrategia. La historia del Tiger en el frente oriental se convirtió en un testimonio poderoso de la importancia de la inteligencia militar y la capacidad de adaptación en medio del caos del conflicto. Probó que incluso el poderío tecnológico más avanzado, con su blindaje grueso y cañones potentes, puede ser superado por tácticas inteligentes y por el conocimiento profundo de las debilidades del enemigo. No basta con tener el mejor equipo, hay que saber usarlo y más aún saber cómo desarmar al enemigo que lo posee. Esta lección no solo moldeó el curso de la guerra en el frente oriental, contribuyendo decisivamente a la victoria soviética, sino que también influenció el desarrollo de futuras doctrinas de combate de tanques en todo el mundo. La carrera armamentística no era solo sobre construir máquinas más poderosas, sino sobre encontrar maneras de anular el poder del adversario. Hoy, la historia del Tiger y su debilidad secreta es parte indeleble de la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial. Simboliza la resiliencia y el ingenio soviético, la capacidad de un pueblo de levantarse contra la adversidad más brutal y encontrar una solución donde parecía no haber ninguna. Museos y memoriales alrededor del mundo, desde el Museo Central de las Fuerzas Armadas en Moscú hasta el Tank Museum en Bovington, Inglaterra, preservan la memoria de estos épicos enfrentamientos.
Carcasas retorcidas de Tiger, a menudo junto a T-34, sirven como recordatorios silenciosos de una época de sacrificio y de uno de los mayores vuelcos tácticos de la historia militar. Cuentan la historia de cómo el Tiger, un monstruo de acero, fue finalmente domado, no por la fuerza bruta, sino por la inteligencia y la valentía inquebrantable. Esta saga, más que la destrucción de un tanque, es un gran recordatorio de que en la vida y en la guerra, la verdadera fuerza no está solo en la coraza gruesa o en el motor más potente. Reside en la capacidad de adaptarse, en la inteligencia para ver más allá de lo obvio y en la valentía de enfrentar lo imposible, incluso cuando todo parece perdido. El Tiger, con todo su poderío, era un monstruo de acero, pero hasta los monstruos tienen su punto débil. Y los soviéticos, con su resiliencia de quien ya ha superado muchas cosas, probaron que la astucia táctica puede derribar a cualquier gigante. Cada tanque alemán que se convirtió en chatarra, cada estrategia exitosa, resuena como un mensaje claro. Ninguna máquina, por muy aterradora que sea, es invencible. La inteligencia humana, la unión y la persistencia son las armas más poderosas que existen. ¿Y bien te ha gustado este viaje por la historia? Si te ha encantado esta narrativa de superación y estrategia, no olvides dejar tu like, compartir con tu gente y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias épicas que vamos a desvelar. ¿Qué otro secreto de guerra o cualquier otro misterio de la historia te gustaría que exploráramos? Manda tu comentario aquí abajo y vamos juntos en este viaje por el pasado.